9:06. Vamos a empezar para estar claros. Esta sección de hoy, por supuesto que tiene como tema central la primera fase del acuerdo de paz impulsado por el presidente Donald Trump en Gaza, y para eso saludo a los invitados de hoy en este panel, el profesor Carlos Patiño, internacionalista, amigo de esta casa. Profesor, qué gusto tenerlo aquí en Para Estar Claros. María Camila, buenos días, muchas gracias. Y nos acompaña también, como siempre, nuestro compañero Eduardo Hernández. Eduardo, buenos días. Hola, María Camila, un saludo para usted y también, por supuesto, para Carlos en esta mañana. Profesor, quiero preguntarle de entrada si usted cree y es optimista frente a lo que va a ser la ratificación del cese al fuego, primer paso para empezar a ver los efectos de una paz en Gaza por parte del gabinete de Benjamín Netanyahu allí en una hora en Israel. Pues María Camila, la pregunta requiere una respuesta con mucha cautela. Es bastante frecuente que en el Medio Oriente y en el caso del conflicto palestino-israelí hemos visto muchísimas veces muchos tipos de plan de paz, muchas formas de negociación que han fracasado en un momento o en otro. Este en realidad es un anuncio muy grandilocuente para un logro todavía táctico, que es todavía muy limitado y que aún está en riesgo de romperse en cualquier momento, entre otras razones por lo que ustedes mismos anunciaban, porque aún estamos pendientes de que el gobierno de Israel ratifique este acuerdo de esta primera fase de cese al fuego, y obviamente allí Netanyahu además tiene presiones internas muy importantes de unos sectores aliados de su gobierno que amenazan con romper o hacer caer el gobierno frente a esta ratificación. Hay que recordar que en todo caso esto sí es, por lo menos en esta primera fase, un logro de una victoria del gobierno de Donald Trump frente a lo que ha propuesto, que es quien ha llevado y ha ejercido una presión directa muy fuerte, tanto sobre Netanyahu como sobre Hamas, para que se dé este primer paso táctico. Sin embargo, los riesgos y los problemas para hablar de una paz son realmente inmensos y estamos todavía muy lejos de una concepción o algo que implique una solución del conflicto de fondo. Exacto, Eduardo, es que pues hay celebración por parte de quienes sufren esta guerra, pero esto es un paso inicial, como dice el profesor Patiño, falta mucho en la práctica. Sí, hablemos inicialmente, María Camila, si le parece, hagamos un recuento de qué fue lo que se acordó en este primer momento. Inicialmente, un cese al fuego. Esto implicaría que Israel dejaría de atacar en objetivos en Gaza, y que eventualmente también el grupo Hamas pues respondiera, aunque obviamente pues ya en estos últimos meses no lo venía haciendo, pero ese es un primer punto de este acuerdo. El segundo, la posibilidad de que sean liberados los secuestrados que están en poder de Hamas. Se calcula que son unos 48, aunque dice Israel que de ellos solamente 20 estarían vivos, pero se procedería con la entrega de, en caso de que estén muertos, pues de los cuerpos para poder entregarlos también a sus familias. Y para eso también, María Camila, se acordó la posibilidad de que haya un retiro más o menos, podría uno decir, de un 50% de las fuerzas israelíes que están haciendo presencia ahí en Gaza. Esto básicamente para dar posibilidad a Hamas de reunir a los secuestrados y poder entregarlos. Evidentemente, y como decía, y coincido en eso con el profesor Carlos, que se trata de algo preliminar, pero es un acuerdo y es una primera luz y una oportunidad en la que vemos cómo ambas partes están de acuerdo con lo alcanzado. Se va a proceder ya con unos temas muy concretos. Y aquí, si me permite, María Camila, me gustaría plantearle al doctor Carlos, al profesor Carlos, si esto que se logró, este primer paso, podría inclusive resolver no solamente esta guerra, no solamente esto que hemos vivido hace 2 años, sino inclusive todos los líos y todos los enfrentamientos y discrepancias que ha habido históricamente en esa zona durante muchas décadas. Pues no, Eduardo, realmente no, porque es una, digamos, quedan asuntos muy complejos. Por ejemplo, a pesar de este primer paso de cese al fuego, ninguna de las dos partes renuncia a su ideario más extremista. En el caso de Hamas y otros grupos islamistas, por ejemplo, no se renuncia a la destrucción del Estado de Israel, y en el caso de grupos más radicales israelíes no se renuncia a la toma de Gaza y la expulsión de los gazatíes. El acuerdo tampoco dice nada en términos específicos sobre la creación del Estado, ya de una creación real, cierta, del Estado palestino, y qué papel juega en este caso la Autoridad Nacional Palestina. Tampoco es claro qué significa la Autoridad Internacional de Transición para Gaza.
y obviamente cómo va a actuar y cuál va a ser el reconocimiento de los palestinos, tanto en Gaza como en Cisjordania. Tampoco es claro, por ejemplo, qué pasa con las colonias de judíos radicales dentro del territorio de Cisjordania. Y esto pues genera un montón de dudas digamos, a mediano y largo plazo. Lo que hace en efecto es resolver un Mm. problema inmediato de la confrontación desde el 7 de octubre, pero de fondo el problema no se resuelve ni hay perspectivas de solución. Eso le quería preguntar en la misma línea de lo que dice Eduardo, profesor, porque sí hay mucha celebración, pero las bases del edificio y de todo lo que se quiere formar con dificultad en la vida, en el mundo exterior y en estos temas especialmente, son la clave para ver qué tan duradero es esto. Las bases de este acuerdo, qué tan sólidas son. Pues las bases, el acuerdo es muy interesante porque el acuerdo procede de un elemento en el que, por un lado, se busca la derrota militar y política de Hamás, por otro lado, se obliga a Israel a renunciar a algunos de sus objetivos más explícitos. Y yo quiero que recordemos, por ejemplo, que a lo largo de los últimos meses, por lo menos en 4 o 5 ocasiones diferentes, Benjamín Netanyahu dijo que no existiría un Estado palestino. A su vez, también se planteó por parte de Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas, e Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad Interior, la toma de Gaza y la incorporación de Gaza dentro del territorio de Israel, y una serie de grupos radicales de judíos ortodoxos han, digamos, propuesto la expulsión de los palestinos. Por ahora, el acuerdo de Donald Trump ha obligado a las dos partes a renunciar a algunos de los idearios más radicales y más Mm. fuertes. Sin embargo, por ejemplo, déjeme anotar esto que es clave, y es que en el tema de Hamas, que es un grupo islamista considerado terrorista, que ha actuado con acciones terroristas, hay que recordar también que desde que el jeque Ahmed Yassin en los años 80 creó el grupo de Hamas, también recibió gran parte de financiación de parte de Israel, que lo hizo, entre otras, para debilitar la posición de Arafat y la OLP dentro de la sociedad palestina. Y luego, pues, Hamas pasa a ser parte del eje de la resistencia de Irán, que es justo lo que queda derrotado en este tema de fondo, en una perspectiva geopolítica mucho más amplia. De forma tal que en realidad los entramados son muy complejos y, aunque tenemos un plan muy audaz, no resuelve todavía la complejidad de fondo. Sí, Sí. doctor Patiño, aquí también hay otras dudas que surgen y es hasta dónde está cediendo Israel, que uno pensaría y diría, pues si hablamos del estricto lenguaje de la guerra, pues evidentemente es el vencedor acá, pero vemos a un grupo que al no ser, digamos, visible, sino que pues están actuando, digamos, como muy en forma de guerrilla, ¿no? De grupo armado ilegal y demás. ¿Qué tanto está cediendo? Porque, digamos, parte de este acuerdo es que también Israel va a liberar aproximadamente a 2.000 presos, muchos de ellos, por ejemplo, condenados a cadena perpetua. Y es que Israel ya vivió esta historia de que suelta presos palestinos o de Hamas y terminan esas personas liderando nuevamente unas ofensivas muy fuertes contra el Estado israelí. Entonces, y también otra cosa que está previendo, o por lo menos era lo que pretendía Netanyahu, era de alguna manera casi que la extinción completa de Hamas. Y aquí lo Mm. que parece estar, digamos, de por medio es la posibilidad de que Hamas siga existiendo, que haya una retirada de los israelíes completa de la Franja de Gaza, se respete ese territorio como un territorio palestino, pero hasta qué punto entonces ese territorio quedaría a merced de ese grupo en caso de que prospere esta negociación. Pues a ver, aquí hay varias cosas que son importantes, y Eduardo es exactamente como has dicho. En varias ocasiones, muchos de los liberados en negociaciones que han estado presos en las cárceles de Israel luego vuelven otra vez a ser protagonistas en algunos de los ataques y efectos parecidos del grupo de Hamas. En todo caso, se busca una derrota de Hamas, y Hamas de alguna manera está, digamos, bastante disminuido, ya no tiene el poder militar y de confrontación. Sin embargo, habría que preguntarse, por ejemplo, si se fuese a elecciones, a conformar un gobierno legítimo palestino, más allá de la Autoridad Internacional de Transición de Gaza que va a presidir Tony Blair, ¿quién ganaría las elecciones? Y hay, digamos, una gran apuesta porque muchos palestinos volverían a votar por Hamas, lo que genera una encrucijada política realmente muy difícil de deshacer. Y habría que recordar además que Hamas es un grupo más que político, es un grupo islamista. Sí, señor. Y esto hace que sus objetivos no son exactamente políticos.
Ahora, en este contexto, pues Hamas ha perdido su respaldo internacional, que son Hezbollah, el régimen de Bashar al-Assad en Siria, que ya no existe, y incluso otros grupos como Hezbollah al-Kataeb en Irak o los hutíes en Yemen. E incluso el mismo Irán no se encuentra en condiciones de seguir patrocinando este tipo de elementos, digamos, más de fondo. De otro lado, a Israel también le toca de alguna manera asumir una posición más clara de decidir si va a permitir la conformación del Estado de Palestina, porque a mediano y largo plazo la única posibilidad, después de 80 años de estarle dando vueltas al mismo conflicto, es la coexistencia de dos estados diferentes en territorios separados. Eso le quería preguntar en lo que tiene que ver con el reconocimiento de los estados, que es el problema de fondo de todo esto, el acuerdo que establece o hacia dónde va. Pues hasta ahora, digamos, en general hay un pronunciamiento en el que más de 160 estados en el mundo, y lo vimos en la última Asamblea de Naciones Unidas, pues dan reconocimiento al Estado de Palestina. Pero el problema es que el Estado de Palestina en sentido estricto no tiene, digamos, existencia material más allá de una declaración o una convicción moral. Es decir, no hay un territorio, no hay una institucionalidad que sea capaz de ser soberana y que gobierne un territorio, no hay unas instituciones políticas que hagan o le den plena garantía a algo que podríamos denominar la ciudadanía palestina y cosas parecidas. Por una serie de circunstancias muy largas de explicar ahora, pero esto lleva a una circunstancia o a un problema de fondo. ¿Va a construirse el Estado palestino? ¿Sobre qué base se va a construir? ¿Hasta dónde este mandato internacional que se va a crear va a ser un mandato que cree una especie de transición política a la conformación real de una autoridad nacional palestina? Y empieza, digamos, todo este debate realmente de fondo de qué tanto sí, qué tanto no, hasta dónde podría llegar. Eduardo, no lo estoy escuchando. Eduardo, Al- Eduardo, ya vamos a Ya, arreglar aquí su estamos. sonido. Ya, creo que Ya, ya aquí lo, estamos. ya. No, Adelante. que me parece interesante esto que está planteando el profesor Carlos, pero aquí surge una duda y es, insisto en que uno pensaría, pues Israel es el ganador de la guerra e Israel es uno de los países que principalmente se opone a la posibilidad de que se cree un Estado palestino, pero evidentemente todo esto que ha pasado con la guerra pues ha llevado a que diplomáticamente se le voltee la torta un poco a Netanyahu y terminen muchísimos más países respaldando la idea de que se cree un Estado palestino. Pero si es Israel el ganador de la guerra, ¿podría eventualmente este acuerdo terminar en eso, en que se creen esas instituciones, todo el escenario que usted nos explicaba, para que efectivamente se pueda crear ese Estado palestino, teniendo en cuenta que es Israel el principal opositor? Pues digamos, lo que más ha pasado, por ejemplo, si uno lo compara con respecto al primer gobierno de Donald Trump, es que se habían propuesto los llamados acuerdos de Abraham, por los cuales Israel había logrado establecer ya relaciones diplomáticas y comerciales de pleno derecho y ampliamente con varios países árabes. Y venía, digamos, en este proceso. Y con esta confrontación que surge, y esto hay que recordarlo, no hay que olvidarlo, esta última confrontación surge fundamentalmente del ataque terrorista cometido por Hamas el 7 de octubre de 2023 contra Israel, el mayor ataque terrorista que ha sufrido Israel. En este contexto, pues ha habido una especie de forma contraria de la opinión pública de los países árabes contra Israel, y de forma tal que a los mismos gobiernos árabes les queda en este momento muy difícil retornar a los acuerdos de Abraham. En ese contexto, pues Israel realmente tiene una victoria bastante relativa, es decir, una gran capacidad militar, ha modificado la estructura geopolítica del Medio Oriente, de alguna forma ha derrotado al gran enemigo de los árabes, que era Irán, y en este caso hay que decir que Israel también ha hecho el trabajo sucio para los países árabes, especialmente para las monarquías del Golfo, al de alguna forma derrotar estratégicamente a su gran enemigo, que era Irán, pero obviamente en términos internos, pues el problema palestino sigue estando sin una solución de fondo. Insisto, lo que estamos viendo en este contexto es un paso táctico frente al cese al fuego, pero todavía el problema de fondo sigue prácticamente sin ser negociado. Sí, profesor, para estar claros, ¿cuál fue el punto en el que se pasa pues de un ambiente totalmente desolador y pesimista en torno a la paz allí en Medio Oriente, puntualmente en Gaza, y se logra esto? ¿Cuál fue la clave para que se lograra el sí de ambas partes para estos 20 puntos iniciales?
La clave básica es la presión de Donald Trump y el golpe sobre la mesa, y esto lo vimos al final de la semana de asambleas en Naciones Unidas, en el cual, después de la cual Donald Trump se reunió con Benjamin Netanyahu, y allí Donald Trump utilizó el bombardeo que Israel hizo en Qatar para intentar matar a algunos de los negociadores de Hamas en Doha, y esto fue utilizado por Donald Trump para presionar a Netanyahu. De hecho, luego se publicaron las fotografías en las que Donald Trump supervisaba la llamada de Netanyahu al ministro Mohamed Al-Thani, el primer ministro de Qatar, para pedirle disculpas por el bombardeo y ofreciendo que nunca más volvería a ejecutarlo y cosas parecidas, porque entre otras razones, entre otros, digamos, elementos, este bombardeo puso a patas arriba una relación diplomática y militar fundamental para los Estados Unidos, que es la relación con Claro, Qatar. con Es, Qatar. digamos, una plataforma sobre el Golfo, sobre toda esta área pues, que aparece allí en el Golfo Pérsico, etcétera. Y esto pues obviamente generó la posibilidad de que Estados Unidos pues asumiera una presión muy importante sobre Netanyahu y sobre el mismo Hamas, y obviamente hasta esto es lo que hemos llegado a esta presión, porque hay que recordar que ni Hamas ni Israel estaban cediendo a llegar al cese al fuego, porque llevamos 2 años de peticiones tanto de la sociedad israelí como clamores de los civiles palestinos pidiendo que hubiera un cese al fuego y que se cesara todo este bombardeo y esta, digamos, confrontación militar de un lado y del otro. Sí, en caso, doctor Patiño, de que este acuerdo pues prospere esta primera fase, vayamos a una segunda fase y de alguna manera se logre una estabilidad, por lo menos armada en ese lugar, ¿qué podría pasar con Benjamín Netanyahu, un hombre que es considerado ahora un criminal de guerra? ¿Hasta qué punto podría terminar preso, podría terminar, digamos, incriminado judicialmente por todo esto que pasó? Pues en la práctica es muy difícil que Netanyahu sea apresado o que termine, digamos, procesado. Por el primer elemento básico es que Israel no hace parte de los países firmantes o que hacen parte del Tribunal Penal Internacional. Eso ya de alguna manera excluye la posibilidad de que Netanyahu sea, digamos, procesado o enjuiciado. Y lo que sí puede haber es una remodelación del gobierno. Ahora, la pregunta que queda es qué tanta posibilidad tienen los opositores a Netanyahu, en este caso los miembros del Partido Laborista y otros políticos de gran raigambre, contrarios a Netanyahu, que sean capaces de armar un gobierno sostenible a mediano y largo plazo, porque hemos llegado a un punto de radicalización de la sociedad israelí, Mm. pues que este asunto, digamos, pone muy en entredicho esta condición. Ahora, dicho esto, otro elemento que no hay que olvidar es que la sociedad israelí es quizás una de las de mayor diversidad étnica e incluso de variaciones religiosas dentro del judaísmo mismo, y es además la única democracia en sentido estricto que aparece en Medio Oriente. Esto ya de por sí genera también una pluralidad y una diversidad muy clara con respecto al resto de países de la región. Profesor, le quiero preguntar por lo que gana Donald Trump con esta mediación y esta presión que termina en este acuerdo. ¿Qué gana Donald Trump? Mire usted nada más lo que ya está pasando, cómo lo aclaman, especialmente en el lado israelí, incluso con figuras que lo representan, hay celebración. ¿Cuál es la implicación de esto para un político como Donald Trump? Pues Donald Trump ha reclamado, y si recuerdan, el discurso de posesión se reclamó y se nombró a sí mismo el gran pacificador mundial, que no haría guerras y que no actuaría de forma Mm. violenta en el mundo, y reclamó para sí, y ha reclamado incluso desde su primer gobierno el otorgamiento del Premio Nobel de Paz. En realidad, este es el primer acuerdo que le funciona en sentido estricto, porque lograr el acuerdo entre Ucrania y Rusia no lo ha podido hacer. De hecho, él prometió que durante las primeras 24 horas de su gobierno llevaría a la finalización de la guerra en Ucrania. Eso ha sido mucho más difícil de lograr, y en este caso pues ha obtenido un logro táctico, por lo menos por ahora, que ha presentado de forma grandilocuente, y eso puede tener una incidencia fuerte en la consideración del Premio Nobel de Paz. Mucho más si recuerdan que en las últimas semanas el Departamento de Estado ha venido diciendo que Donald Trump ha solucionado 7 guerras, más allá que pudiéramos estar de acuerdo o no, que se pudiera demostrar hasta qué punto sí o hasta qué punto no. Esto le da un respiro muy importante a Donald Trump. Hay que reconocer que este logro táctico es un logro realmente muy serio y muy importante, por lo menos en el grado de confrontación que había hasta este momento, y eso pues lo pone
a ser considerado por una parte importante de la opinión pública como un posible candidato al otorgamiento del Premio Nobel de Paz, más allá de lo controversial que esto pueda ser o no. Sin embargo, es muy posible que siendo este día y esta hora, menos de 48 horas de anuncio del otorgamiento del Premio Nobel de Paz, es posible que Donald Trump no lo reciba este año, pero sí, sí se sabe que varios gobiernos y varias organizaciones de diversas partes del mundo lo han nominado al Comité Nobel de Paz de forma pues evidente. Eso sí está ampliamente nominado. Profesor Patiño, le agradezco estos minutos aquí para estar claro en esta mañana de jueves con tanta noticia internacional y este hecho histórico. Gracias, profesor. A ustedes, muchas gracias. Eduardo, nos vemos, nos hablamos aquí ya en un rato en la redacción. Vale, un abrazo para todos. Gracias al profesor Carlos.